Compañeras, compañeros, buenas tardes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Jorge Cortés. Soy el tutor de este evento Project aplicado al control de proyectos. Ya. La finalidad de esta videoconferencia es generar un proceso de retroalimentación tanto del módulo 1 como del módulo 2. Las actividades... Ya, chévere. Le comento que ahorita tanto práctica. Vicky como Gaby y yo Antes de iniciar, no sé si usted tiene alguna... estamos en este taller de Project y ahorita hay una reunión. Muy bien. Permítame compartir la pantalla. Por favor, verifique que se visualice la pantalla. La plataforma Project aplicado al control de proyectos de Aula 3. Por favor, verifique si me escucha, si visualiza bien. Y se escucha bien. Muchas gracias. Muy bien. Nuestra aula está constituida de 4 módulos. Cada módulo está constituido de 2 sesiones y en cada sesión usted tiene que desarrollar una actividad, sea esta lúdica, sea esta taller práctico. Vamos a hacer un breve recorrido por la plataforma. Ya. En la sesión 1.1, donde hablamos de proyectos, hablamos de definiciones. Ahí usted tiene el material en el cual usted puede ir identificando algunas cosas, ¿sí? Tiene algunos videos, tiene alguna síntesis de las normas de control interno y tiene una actividad de refuerzo. Por favor, no se olvide, regístrese en esa actividad y desarrolle. Es muy sencillo, no hay ningún inconveniente en eso, ¿de acuerdo? ¿De dónde sale esto? Del material, obviamente, que está cargado en cada una de las sesiones en la plataforma. En la sesión 1.2, en cambio, vamos a trabajar con los elementos o las etapas de un proyecto. Yo lo tengo puesto ahí, pero yo ya hice mis tareas. Me vale lo que digo. En las etapas de un proyecto, Pero necesitamos todas identificar, me independientes. ayudan con los micrófonos, por favor. Identificar las 5 etapas de un proyecto y en la cual usted debía haber realizado un ejemplo, estaba un formato precisamente de lo que estábamos trabajando, ¿sí? Ya. Por favor, confirme que se visualice la presentación. Project aplicado al control de proyectos. Ya. Sí se visualiza. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿qué es un proyecto? Para ustedes, ¿qué es un proyecto? Ayúdeme, por favor. ¿Quién quiere participar? Si no puede participar por cámara, por alguna circunstancia del micrófono, puede ponerlo en el chat. Sí, vamos a identificar que un proyecto es un conjunto, ¿sí?, de elementos, una serie de tareas que están relacionadas entre sí, que tienen un principio y tienen un fin, y cumplen un objetivo determinado. Definiciones de proyectos hay varias. Nosotros vamos a tratar de establecer esta definición en función de la herramienta que es Project aplicado al control de proyectos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un proyecto, hablamos de etapas o de fases de un proyecto, o de ciclos de un proyecto, como usted quiera llamar. Cuando hablamos de fases, tenemos 5 fases. La fase de inicio, ¿qué hace referencia a la fase de inicio? ¿Quién me puede decir? A las ideas del proyecto. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Alguien más? La fase de inicio es una fase, ¿sí?,
que consiste en identificar los elementos que se puede realizar, y su alcance y su factibilidad. Es decir, si el proyecto se lo puede desarrollar o se complica en la ejecución y en el desarrollo del mismo. Sí. Entonces aquí consideramos una fase de factibilidad. Entonces, si me ayudan con los micrófonos. Ya, consideramos una fase de factibilidad. Cuando ya consideramos esta fase, sabemos que un proyecto se puede determinar, generamos una fase de planificación. Dentro de la planificación está la programación. Sí, ¿a qué hace referencia esta fase? ¿Quién me puede ayudar? A la definición de los objetivos. Correcto, correcto. ¿Quién más? Uno de los elementos más importantes, como dice el compañero, dentro de esta fase, perdón, de planificación y programación, es precisamente la definición de objetivos. También hay que considerar las tareas que se va a desarrollar, el tiempo que se va a desarrollar y las personas que van a estar asignadas a esta actividad. Es decir, esos son los recursos que nosotros vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Aló. Es la fase de planificación y programación. Ahorita le llamo a Daniel. Ya le llamo a Daniel. A ver qué me ha dicho. Ya le llamo ahorita. Ya. Luego, pasamos a la fase de ejecución. La fase de ejecución es una fase que pone en marcha precisamente lo que planificamos. Es decir, cuando nosotros generamos un proyecto, lo que más énfasis, lo que más trabajo debemos de tener en cuenta es en la planificación y la programación del mismo. Esto hará que nuestro proyecto sea de éxito o fracase en un determinado punto. ¿De acuerdo? Luego de la fase de ejecución, pasamos a la fase de monitoreo, control y seguimiento. ¿Qué es lo que hace esta fase? ¿Quién me ayuda? Monitoreo, control y seguimiento. ¿Qué hace esta fase? Validar el plazo, costo y calidad. Correcto, sí. Más que validar, lo que hace es identificar que algunas tareas se hayan cumplido, que estén en el tiempo específico, con el recurso adecuado y con el presupuesto establecido. Sí, por eso estamos hablando de monitoreo, control y seguimiento, para que esto tenga una concatenación de cómo inició un proyecto, cómo se está ejecutando y cómo finalizará el proyecto. ¿De acuerdo? Y luego pasamos a la fase de cierre. La fase de cierre, ¿qué hace referencia? Obviamente, a entregar es una fase administrativa en la cual nosotros entregamos el bien, ¿sí? O el servicio al cual desarrollamos un proyecto. Para desarrollar un proyecto, ¿qué necesitamos identificar? Un proyecto se lo puede desarrollar por actualización, es decir, necesitamos identificar una actualización, un problema, el cual podemos resolver mediante un proyecto, sí, o la creación de un elemento. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, compañeras, compañeros? Y aquí usted tiene identificado claramente qué son las fases de inicio, qué son la planificación del proyecto, donde el principal, sin dejar los otros elementos por demás, quiere decir que lo principal es determinar los objetivos. Sí, una vez que determinamos los objetivos, sí, determinamos un objetivo general y objetivos específicos. Ya, entonces vamos a ver. Programación del proyecto. El control del proyecto, ¿qué tenemos que ver? El costo, la calidad y el tiempo. Y cuando hablamos de calidad, existen tres aspectos. ¿Quién me puede decir cuáles son esos aspectos cuando hablamos de calidad?
Cuando hablamos de calidad de un proyecto, hablamos del tiempo, el costo y el alcance. Es decir, que el tiempo cumpla con lo planificado, el costo no salga del presupuesto planificado y el alcance que sea factible realizar el proyecto. Una vez que tenemos estos elementos, el tiempo, el costo y el alcance, a esta estructura se le conoce como la triple restricción. Si cumplimos con la triple restricción, consideramos que un proyecto es de calidad, ya que va a satisfacer las necesidades de un cliente. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Esto es lo que nosotros desarrollamos o debían haber desarrollado en el módulo número 1. Vamos, usted ya desarrolló el trabajo, ¿sí? De la sesión 1.2. Descárguelo, por favor. Sí. Fases de un proyecto. Tenían una propuesta en Word. Descárguelo, por favor. Vamos a hacer solamente una aclaración. Permítame compartir. Por favor, confirme que se visualice el documento de Word, el que usted estaba desarrollando en función del taller. Sí, sí se visualiza. Confirme, por favor. Sí, sí se visualiza. Muchas gracias. Lo que decíamos, o lo que solicitábamos es que lo haga esto con un ejemplo propio. Los datos que hemos puesto aquí son referenciales para que usted tenga una referencia, el tipo de proyecto de inversión social, problemas de ausencia en el sitio de creación del barrio San Juan, en el sur de Quito, y tenían específicamente unos cuadritos en los cuales podía llenar. La fase de inicio, la fase de planificación y programación, y lo que quiero hacer referencia es a esto precisamente. Cuando usted identifica un problema, que es este de aquí, el problema, ausencia de sitios de recreación en el barrio San Juan en el sur de Quito. Ese es un problema, ¿verdad? Para resolver este problema, vamos a crear un proyecto. Entonces, tenemos identificado el problema y tenemos que crear un objetivo general. El objetivo general, sí, tiene que estar delimitado en el tiempo. ¿Sí? Dice, construir un parque recreacional en el sector, es dónde, cuándo y para qué, ¿no es cierto? En el sector San Juan, en el segundo semestre del 2023. ¿Para qué? O con la finalidad de, sí, de incrementar sitios de recreación en el barrio San Juan, en el sur de Quito. ¿De acuerdo? Sí. Eso debería ser un objetivo general, que sea alcanzable y que sea delimitable. Un objetivo específico. Ahora, los objetivos se redactan en verbo infinitivo. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Quién me dice Porque por qué? implican una acción que hay que realizar. Exacto, sí, porque el verbo en infinitivo genera una acción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los objetivos generales y específicos se redactan de esa manera. Los objetivos específicos, legalizar la documentación del terreno entregado en comodato por parte del municipio, realizar el diseño de los elementos, identificar la constructora que realizará el trabajo, asignar el presupuesto. Sí, mire, tengo problema, tengo objetivo general, tengo objetivos específicos. Los objetivos específicos se transforman en tareas que van a desarrollar y que van a resolver toda esta actividad. Este objetivo general se va a conformar en una actividad. Sí, esto es una actividad.
porque es general. Y cada uno de estos elementos se transforma en una tarea 1, ¿sí? Tarea 2, y así sucesivamente. Tarea 3, eso quiere decir que los objetivos generales, perdón, los objetivos específicos se desarrollan para resolver el objetivo general. Y el objetivo general, una vez que se resuelva, resuelve el problema. Así de sencillo. Tarea 2, tarea 3. Cuando yo tengo estas tareas, cada una de las tareas necesita un responsable, ¿verdad? Sí. Y aparte de un responsable, necesito determinar un tiempo para desarrollar esta tarea. Por eso estamos aquí planificando y entramos a la etapa de programación. Mire, lo mismo que dice el objetivo específico está aquí, legalizar. ¿Sí? Ahora, obviamente, dentro de eso yo tengo que hacer algunas otras cosas más, ¿verdad? Recopilar información, notarizar y todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es una actividad? Un conjunto de tareas. ¿Qué es una tarea? Un paso específico a desarrollar. ¿Qué es un evento? Un conjunto de actividades. Todo esto estoy generando en función a project, ¿sí? Y luego, obviamente, la fase de ejecución, ¿sí? La fase de monitoreo y control decía que aquí le había generado un avance. Estos datos son referenciales, ¿sí? Por ahí me preguntaban, pero ¿por qué aquí tiene 50 y aquí tiene 40 cuando debería tener aquí 100%? Sí, estos avances son referenciales y cuando ya trabajemos en la parte práctica, en Project vamos a ver que nosotros vamos a poder poner estos datos, ¿sí? Sin que se altere nuestro proyecto o la duración de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son referenciales. Y en sí, esto es lo que usted debía haber desarrollado, ¿sí? En el taller 1.2. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Y ahí estamos tratando de identificar las etapas de un proyecto. ¿Cuáles son? Dígame. Inicio, ¿Qué más? planificación, Planificación y programación. Ejecución, control, Ejecución, seguimiento monitoreo, control y seguimiento. y cierre. Y la etapa de cierre, ¿verdad? Cada una que tiene su responsabilidad y cada una que tiene sus elementos a los cuales tenemos que poner énfasis y mucho cuidado, ¿verdad? Dentro de la planificación, que es lo más grande que tenemos en nuestros proyectos, sí, ¿qué debemos ver? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Sí. Vamos a hacer un ejemplo de un proyecto. Vamos a hacer un proyecto vacacional, ¿cierto? Es decir, ustedes se quieren ir de vacaciones. ¿Qué tienen que ver primero? A ver, ¿quién me va a ayudar con este ejemplo? Alce la mano para ponerle un punto de participación. ¿A dónde se quiere ir? Ya, muy bien, El que sería el primero. Ya, Cecilia, vamos a ver. Usted se va a ir de vacaciones, ¿cierto? ¿Qué debe ver? Dígame, ¿qué hiciera para irse de vacaciones? Lugar, presupuesto, número de Lugar, días. presupuesto, ¿qué más? O sea, el lugar, el ¿cuándo? número de días, costos y eso establecer un presupuesto. Correcto, ¿no es cierto? Ya, Ajá. Bueno, yo también planificaría qué voy a hacer cada día y en función de eso también cómo exacto. impacta eso al presupuesto de las vacaciones. Ya, entonces vamos a ver. ¿Existe factibilidad? Sí, ¿Cuál es la factibilidad? Si le dan o no le dan permiso en su entidad, ¿verdad? exacto, sí. Si le dan permiso, es factible. Si no le dan permiso, no es factible. Ya tenemos la fase de inicio, ¿verdad? Planificación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de salir de vacaciones? Claro, ahí tiene que ver también el tipo de vacaciones que quiere tener, porque en ¿Ya? función de eso también planifica. Ujú. Pero ¿cuál es su No sé, objetivo de salir objetivo, de... conocer, no sé, ¿Ya? digamos, conocer tal país, eh,
y compartir con, no sé, la familia, se me ocurre. Entonces, conocer el país, ¿no es cierto? El objetivo general sería conocer un país y los objetivos específicos sería compartir con la familia y algunos otros elementos más, ¿verdad? Sí. Dentro de la fase de planificación necesita obviamente el presupuesto, ¿verdad? Necesita los costos, necesita el tiempo, necesita las actividades, qué va a hacer cada día para ver si es que su presupuesto se va ajustando, cuánto tiempo se va a ir, ¿de acuerdo? Entonces estamos en la fase de planificación. Luego, como ya tiene el dinero, ya tiene el permiso, sí, usted esto lo ejecuta, ¿verdad? Se va a determinado lugar, sí, comparte con su familia, pasan bonito, visitan lugares, visitan museos, qué sé yo, ¿no es cierto? Ya está en la fase de ejecución, ¿verdad? La fase de monitoreo, control y seguimiento, ¿cómo lo haría? Ver que se respete el presupuesto y los tiempos. Exacto, que se respete el No, no presupuesto. alcanza a cumplir todas las actividades que planificó para esos días de vacaciones. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, mire cómo usted está monitoreando, ¿no es cierto? ¿Sí? Que le alcance el dinero. Y la fase de cierre, perdón, volver y pagar todo lo que le prestaron, ¿verdad? No, mentira. Entonces, miren cómo en la vida diaria, en la vida cotidiana, nosotros generamos una planificación de algo pequeñito, pero todas las etapas, todas las fases entran dentro de nuestra planificación. Daniel Benavides está haciendo alguna pregunta. Daniel, le escuchamos. Daniel tiene levantado la mano. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. El tema de para medir la calidad del proyecto parte previo al inicio, ¿verdad? Para medir este tema de tiempo, calidad y recursos. O sea, el tema de calidad, tiempo, recursos y el A ver, triángulo. la triple Las restricción, restricciones. la triple restricción se considera tiempo, costo y alcance. ¿Qué quiere decir eso? El alcance, que el proyecto sea factible. Obviamente entramos en la fase de inicio, ¿sí? Ujú. El costo, obviamente el presupuesto, que nos asignarán, qué sé yo, $5,000 para construir una pequeña vivienda, se me ocurre, ¿cierto? ¿Sí? Y el tiempo en el trayecto, en el inicio y el final, que nosotros vamos a determinar. Podríamos considerar que la triple restricción la podemos iniciar en la fase de inicio, pero eso quiere decir que esta triple restricción debe cumplir en el transcurso del proyecto. Sí, es decir, durante todo el proyecto se debe cumplir esta triple restricción. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nos asignan $5,000 para una pequeña vivienda y con el presupuesto pasó algunas circunstancias, ahora ya necesito $8,000. Entonces ya no está cumpliendo este parámetro que es el costo, ¿verdad? Obviamente, al subir el presupuesto, ¿qué va a pasar? ¿Por qué sube el presupuesto? Puede ser que necesito más recursos. Al necesitar más recursos, sí, quiere decir que contrato más gente, la obra se me va a demorar y obviamente el tiempo se me va a alargar, ¿de acuerdo? Entonces, inicia en la fase de inicio, valga la redundancia, pero debe mantenerse en el transcurso del proyecto. Y en el tema de, por ejemplo, hay imprevistos dentro del proyecto. ¿Eso se considera, esos tiempos ahí Claro, anotados? esos imprevistos, cuando nosotros hablamos de la planificación, hablamos de una holgura. Por ejemplo, estamos trabajando de lunes a viernes, pero se me ocurre que con la política de los feriados, el 24 que es feriado va a pasar al viernes, ¿verdad? Entonces ya trabajamos un día menos, trabajamos de lunes a jueves, pero eso ya está dentro de nuestra planificación. Entonces esa planificación yo puedo decir que ese día tengo que incrementar en mi proyecto, pero lo pongo dentro de la planificación. A ese incremento de tiempo le denomino como una holgura, ¿sí? Pero esa sería la realidad dentro de una buena planificación. Pero va a haber cosas que se van a ir de las manos de la planificación. Por ejemplo, en la 6 de diciembre, cerca de la Contraloría, tuvieron que evacuar a los compañeros de la Contraloría. No estaba previsto eso, no podíamos planificarlo, ¿verdad? Pero sin embargo, si estoy trabajando en un proyecto, eso me va a alargar un día del proyecto. Sí, no sé si me hago entender. O sea, hay cosas que se puede planificar y otras que se van dentro de nuestra planificación. Por eso es bueno manejar cierto tipo de holguras
pero no es bueno abusar de las holguras. Es decir, yo me voy a poner una holgura una semana, una holgura otra semana y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Porque eso haría que mi proyecto se incremente en el tiempo. Obviamente, al incrementarse en el tiempo, se va a incrementar en el presupuesto y no cumpliría con el costo que estuvo asignado. No sé si estuvo claro, Daniel. Daniel. Eso es lo que veíamos en el módulo número 1 y en las respectivas sesiones. Pasemos al módulo número 2. Una consulta. Claro Yo que sí. creo que en la tarea del módulo 1, yo creo que cometí un error. Lo que pasa es que en la instrucción decía que debíamos llenar lo que estaba sombreado y las tablas donde estaban como que las tareas con responsables y tiempos no estaban sombreadas dentro del archivo. Entonces pensé que eso iba a ser como que parte del módulo 2 completar eso y después pasarlo a Project. Yo como que lo había visto así, por eso no estaba sombreado. ¿Alguien Entiendo que más? debía llenarse toda la información del Claro, pues, archivo. ¿alguien más cometió ese mismo error o la instrucción no estuvo clara? Voy a dejar de compartir. Yo también, Ojalá no haya sido la única. yo también cometí un error en el tema de los objetivos. No, pero de los objetivos específicos, dice, pero eso es otra cosa. La compañera dice en la tablita que como no estaba sombreada, no le pudo, o asumió que no debía haber completado, ¿verdad? Sí, exacto. Yo las tablas no las completé porque no las vi sombreadas. Pensé que eso iba a ser parte de como que una siguiente asignación. Ya, muy bien. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Como no es la única persona, debe haber algunas otras personas, vamos a considerar los objetivos generales, los objetivos específicos, el tema del proyecto y los otros elementos, excepto la programación sería en este caso, ¿no es cierto? Que no estuvo sombreado. Lo demás sí tenían que haber llenado, ¿de acuerdo? Gracias. Ya, no hay problema, sí. Lo demás debe haber llenado, consideraré los otros elementos. Lo que sí no permitiré es que, por ejemplo, haya subido el mismo archivo sin cambiar absolutamente nada. Pues ahí sí ya no podemos hacer nada. Ok. Permítame compartir la pantalla. Vamos al módulo número 2. Jorge, en tanto comparte, le quería hacer una consulta. Yo en el equipo que estoy trabajando es un equipo Mac, no es un HP u otro equipo que normalmente tiene ya instalado de por sí los paquetes de Microsoft. Obviamente yo tengo un paquete que se puede instalar en la Mac, pero no, el único programa que no está configurado para funcionar en la Mac es el Project. Entonces yo ayer realmente estaba investigando cuál es el programa que reemplaza en la Mac y es uno que le llaman Gantt Pro. Pero no sé si yo tendré que como que tratar de ver si puedo trabajar en esta herramienta que dicen que es como que la solución del reemplazo de Project para quienes tienen equipos Mac de ciertas versiones y que obviamente no pueden usar, no está habilitado simplemente para usar Mac, en Mac el Project. Sí, el problema radica que las actividades, bueno, es similar, bastante similar, pero no es lo mismo. Sí, distorsiona mucho en sus actividades. Lo que le recomiendo de preferencia trabajar en Open Project o en Project Libre. Sí, es un emulador que sí permite descargar en Mac y eso le va a permitir trabajar similar, no es igual tampoco, pero similar a lo que vamos a trabajar en este evento. Sí, el otro sí distorsiona un poco y va a haber cosas que no va a poder hacerlas. Jorge, una consulta. Claro.
Respecto al tema del proyecto, yo justamente el día, antes de ayer le instalé uno que descargué pues del internet. Pero ¿Ya? claro, te dicen que tienes tiempo de prueba, te da 21 días nada más. Y, y también la versión gratuita del Office 365. Ahí me di cuenta que hay un problema porque si trabajas en línea no tiene todas estas instrucciones que tú puedes utilizarlas cuando tienes el aplicativo instalado en el computador. Claro. Solo únicamente puedes ir relacionando las tareas con la línea de tiempo más. Mientras que en el otro pues tienes la opción de ingresar a la parte de información del proyecto, colocar los datos, quién va a ser el responsable y otros temas relacionados al cronograma y a los tiempos y a las fechas. Entonces, un poco sí, sí resulta un poco complejo porque obviamente tienes que instalar la licencia y todo lo demás y te da 21 días. Y hubiera sido buena la recomendación el hecho de que se tenga el aplicativo como tal o se sugiera de dónde lo puedes descargar. Ahorita que lo dices, el tema de OpenOffice sí me parece interesante porque ahí ya pues puedes usar ese y ese sí pues te lo descargas libremente y se instala y no hay problemas de tema de licencias ni nada. OpenOffice es una versión libre prácticamente que en cualquier máquina te va a permitir hacer casi todo lo que estamos desarrollando en este momento. Chévere. Voy a tratar de compartir un enlace. Voy a tratar de compartir un enlace. ¿Es Open Project o Open Office? Encontré uno que es Open Project, pero termina como Pro J. Sí, ese es. Ya, entonces voy a tratar de compartir un enlace para las personas que no tengan. De hecho, este Office, este Project, Word, Excel, son de licencia, son de la familia Microsoft, por lo tanto necesitan de licencia específicamente. Sí, a partir del Office 2013, sí, bueno, los anteriores también de Microsoft necesitan licencia. Pero yo parece que tengo instalado en el Dropbox. Alguna persona me pidió el enlace. No sé si era Daniel mismo, por correo, y le compartí. Entonces, no sé si es que funcionó o no funcionó. Porque si funciona, les puedo compartir el enlace para que usted descargue, instale solamente el project, que es lo que necesita, ¿sí? Y Sí, pueda por favor, que nos ayudes. déjeme ver, deme un minutito para poder conectarme a la máquina y ver a quién le compartí el enlace. Ah, mm, ya. Déjeme ver, estoy buscándole porque a alguien le compartí, parece que fue el día de hoy precisamente. Entonces, y a ver, deme un minutito, por favor.
Bien. A ver, aquí está. A ver, compañeros. Normalmente no debería hacer esto porque son programas de paga, sí. Pero sin embargo, por favor, copie ese enlace, copien un navegador para ver si le funciona. ¿No? Pero una o dos personas, porque si le empiezan a descargar todos al mismo tiempo, le va a saturar. Sí. Cópiele y véale si es que va a poder descargar. Si va a poder descargar, eso ya lo puede hacer posteriormente, un poquito más, con más calma, con paciencia. Yo lo estoy probando en mi equipo que es Mac. No, para Mac no va a servir. Ah, ok. Ese es del Office 2016. Ah, Va a ya, ser ya, ok, con- ok. ah, Gracias. Bien, permítame compartir la pantalla. Si nos quedamos sin tiempo, nos volvemos a conectar. Vamos a trabajar y ahora prácticamente en el módulo 2. El módulo 2. En donde vamos a tratar los siguientes temas. Por favor, verifique que se visualice la pantalla módulo 2. Sí se visualiza. Gracias. Y aquí precisamente ya vamos a hablar del programa en sí, del project en sí, ¿no es cierto? Donde hablamos de la sesión 2.1. En la sesión 2.1 dice conceptos generales.